Hermano Mauricio, Dios le bendiga. Buenos días, hermano. Es un gusto saludarlo, estar en la presencia de Dios, hermano, para compartir su palabra. No es fácil. Y primeramente aquí los más bendecidos somos los que hacemos los estudios, porque tenemos que investigar, que escudriñar. Me ha servido bastante esto, primeramente para aprender y para fortalecer la fe que tengo. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio al estudio, hermano. La semana pasada, hermano, el hermano Oscar leyó un texto que a mí me quedó muy grabado en la mente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no se hará, habló y no se ejecutará. Es decir, hermano, la palabra de Dios es fiel y verdadera. No como nosotros los hombres, hermano, que muchas veces mentimos o nos equivocamos. Dios en su perfección no es así, no es como nosotros. En Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Después tenemos, hermanos, en Lucas 18. Dice, a hombres que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora vamos a leer el Levítico 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago salir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Seréis santos? Pues, porque yo soy santo. Hermano, este fue como la introducción para el estudio. Y el estudio se llama Sed santo porque yo soy santo. Dios en la Sagrada Escritura nos señala que su pueblo debe ser santo también. Uno pensará, ¿cómo es posible si, como leímos en Romano, hermano, estamos todos condenados, no hay quien busque a Dios? Es decir, santos no podemos ser por nuestros propios méritos. ¿Qué es ser santo? La raíz de la palabra hebrea traducida como santo o santidad es kadash. El verbo significa ser consagrado, ser dedicado, ser santo. Todo aquello que sea santo es apartado, saca del ámbito de lo común y se traslada a la esfera de lo sagrado. Entonces, ¿cómo podemos llegar santos? No es por nuestros propios méritos, es porque Dios nos saca y nos lleva a una santidad. No es que algo que tengamos nosotros. El tema de la santidad no es un problema menor. Tal como leíamos ahí el fariseo y el publicano, mucha gente se atribuye a ser santo y a ser mejor que el resto. Y me parece que en esta iglesia también ha pasado, hermanos, que algunos, entiendo que ya no están esas personas, no participan con nosotros en la iglesia, se han apartado, que se creían superiores que el resto. También decían salvo siempre salvo, porque ellos se sentían seguros de su salvación, porque ellos se creían mejores que el resto. Y en muchas iglesias pasa esto también. O sea, a las cabezas se les ve como personas que son superiores al resto por la santidad que ellos tienen. Y prácticamente andan en el aire. Es muy distinto a lo que yo veo acá. Los que más nos hemos acercado a Dios somos los que tenemos más pecados. Así que, hermano, este es un tema que si se entiende bien nos trae muchas bendiciones. Pero si lo entendemos mal nos puede llevar a la condenación, hermano. Porque nos sentimos seres superiores, nos creemos mejores que el resto. Y sabemos, hermanos, que la vanidad en el hombre está a flor de piel. Y me pasa también, me glorío en algo y mi señora siempre me dice, yo me estoy elevando y ella me tira a tierra. Me dice, siervo inútil, hiciste lo que tenías que hacer. Así que yo creo que ese es un buen punto para entender bien la santidad, hermano. Si la entendemos bien, nos lleva a la vida eterna. Pero si la entendemos mal, nos lleva a condenación. Dios es santo, así que las personas y las cosas que Él aparta y son dedicadas para Él son santas. Un ejemplo es el séptimo día, sábado, que está en Génesis. Leamos Génesis 2:1. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, él santificó ese día.
Él lo escogió, lo separó, lo apartó. Su plan era el séptimo día, el día sábado, y Él lo apartó, lo santificó. Dios aparta algo para santificarlo, así también como lo aparta a nosotros. Dios es la perfección de la santidad. Y así pues en su deseo tenían hijos como Él. Ahora veamos, ¿cómo es Él? Nosotros como padres también queremos que nuestros hijos sean igual que nosotros o mejores. Siempre estamos luchando por eso. Y Dios, como es perfecto, quiere que sus hijos sean perfectos también. Veamos cómo es Dios, cómo lo registra la Biblia. Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Él. Es perfecto. Salmo 99:5. Exaltad a Jehová vuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Apocalipsis 15. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es decir, hermanos, nosotros tenemos claro que Dios es perfecto, sin mancha, y es santo. ¿Y cómo quiere que sea su Hijo? Santo. ¿Y eso a través cómo? De que Él nos rescate y nos consagre para esta santidad, no por mérito de nuestro hermano. Dios tiene el poder de declarar algo santo o hacerlo santo solamente por medio de su presencia. Una de las razones principales por las que algo puede llegar a ser santo es que Dios Todopoderoso lo declare santo o lo santifique. Como lo hizo en el séptimo día, como leímos recién, este día fue apartado con un propósito de Dios, que era para santificarlo. Otra manera que también aparece en la Biblia es que la presencia de Dios puede crear un espacio que es santo. Leamos, hermano, en Éxodo 3, del 1 al 5. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré ahora esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermano pregunta, ¿qué hizo que la tierra alrededor de la zarza fuera santa? La respuesta es simple. La respuesta es que solamente la presencia del Señor hizo que la tierra fuera sagrada, fuera santa. Algo similar ocurrió en Josué 15:13. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, yéndose a él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es decir, hermano, Dios puede designar con su palabra que un lugar sea santo, como lo hemos visto en estos dos casos. No obstante, hermano, la Biblia también registra que se le apareció a otras personas y nos declaró que la tierra fuera santa. Tenemos el ejemplo de Génesis 18:1. Dice, después Jehová apareció en el encimar de Manré, estando él sentado de la puerta en su tienda en el calor del día. Y dijo, no se enoje ahora mi señor. Aquí cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, hermano. Y dijo, no se enoje mi señor ahora si hallar allí quizás 30. Y respondió, no lo haré si hallar allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás si hallar allí 20, no la destruiré, dijo, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoja ahora mi señor, si hablara solamente una vez. Quizás se hallaron allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego de que acababa de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Es decir, hermano, aquí también está hablando con Abraham, está con la presencia de él, pero no declaró que este lugar fuera santo, porque él tiene la potestad de declarar cómo hacer un lugar santo. Y ahora, ¿cómo pueden las personas llegar a ser santas? Dios quiere que todas las personas se conviertan en su Hijo, y por lo tanto quiere que todos sean como Él. Pero la Biblia muestra que el camino para alcanzar la santidad es bastante arduo, hermano. Dios quiere que su pueblo sea santo. Él comienza este proceso por medio de un llamamiento santo. Quiere que cambiemos lo que somos y que seamos transformados. Todos sabemos que esa transformación es a través del Espíritu. Cuando Dios sacó a los israelitas del Egipto por medio de milagros muy poderosos, Él le ordenó a su pueblo que fueran santos.
una nación santa. Justo antes de entregarles sus mandamientos en el monte Sinaí, les dio la oportunidad de aceptar su oferta de ser santos. En Éxodo 19, está hablando Dios a Moisés, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, los israelitas, después de salir de Egipto, se comprometieron a obedecer a Dios. Y veámoslo. Éxodo 24:1 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hermano, pero los antiguos israelitas estaban lejos de ser santos. A pesar de que el pueblo prometió, como lo leímos, que obedecería a Dios, simplemente no lo hicieron. Tuvieron solamente la intención del momento, pero después de un tiempo demostraron una actitud muy alejada de la santidad. Eran tercos, rebeldes, quebrantaron las leyes que ellos mismos habían prometido obedecer, hermano. Una persona no es santa solo por decir creo en Dios o acepto a Jesús en mi corazón. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, los israelitas prometieron que iban a hacer las cosas de manera en que Dios había instruido, pero sus corazones estaban lejos de Él y no lo obedecieron. Algunas personas han concluido que las leyes simplemente eran muy rigurosas o muy difíciles de obedecer. Pero Jesús dijo: más si quieres entrar en la vida, guarda el mandamiento. En Mateo 19:7 dice: de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que, hermanos, como dice Romanos 7:12, el problema no era la ley, el problema somos nosotros. Nuestra carnalidad quiere que no sigamos estas cosas. Así que, hermanos, que nosotros estemos aquí también es porque se ha manifestado el brazo de Jehová en nuestros corazones. Dios le prometió, hermano, al pueblo de Israel y finalmente a todo el mundo: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. Este pacto que Dios prometió viene acompañado del Espíritu Santo para que la persona pueda tener el corazón a obedecer. Porque como dijimos, en el corazón del hombre, sin el Espíritu, no está el hacer el bien. Después del regreso de Cristo, Israel tendrá la oportunidad de ser nación santa que Dios quería que fueran. Y toda la humanidad tendría la oportunidad, eventualmente, de ser santo como Dios. Sabemos que cuando Cristo vino a la tierra y murió por toda la humanidad, la diferencia está en que algunos, Dios no toca su corazón nomás. Y no quiere decir que nosotros seamos mejores que ellos. Muy por el contrario, como le llamamos al principio. Somos mejor que ellos en ninguna manera. Seamos acusados judíos gentiles que todos estamos bajo pecado. El don del Espíritu Santo cambia a las personas desde su interior. Produce fruto santo y hermoso en la vida de los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuáles son estos frutos? En Gálatas 5:22-23 dice: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los atributos, según Dios, que puede producir en nuestras vidas si tenemos el Espíritu Santo. Así que, hermanos, ¿cómo podemos reconocer a los cristianos? El que tenga estos frutos, el que tiene a Dios en su corazón, es por estos frutos, porque estos no emanan sencillamente de una persona sin el Espíritu. Los seres humanos estamos sujetos a las tentaciones físicas y pasiones de este mundo y de nuestra naturaleza humana. Yo entiendo, hermano, nunca he estado en la mente de una mujer y nunca lo voy a estar tampoco, pero entiendo que la naturaleza del hombre, como género, somos muy perversos. Y yo lo digo por mi corazón, tengo muchos malos pensamientos, hermanos. Si no fuera por Dios y por lo que Él me ha dado y me ha demostrado que existe en mi vida, a lo mejor le daría rienda suelta como se la dan a lo mejor las otras personas que no tienen a Dios en su corazón. Juan 4:24. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En Corintios 10:5 nos advierte que lo que ellos hicieron cuando fueron sacados de Egipto fue algo muy desagradable para Dios. Codiciaron, cometieron pecados sexuales, tentaron a Dios, murmuraron y se quejaron y practicaron la idolatría. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas, hermano? Veámonos. Primera de Corintios 10. Pero los demás de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hermanos, para que no seamos como ellos, que prometamos y que no cumplamos, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día como 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron, hermano, reitero, como ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para nosotros. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, hemos tenido una certeza de que todo esto es cierto. Todas estas cosas se escribieron para ayudar a nosotros. Aquí nos está diciendo esto, hermano, y no seamos como ellos. Esta lista, hermano, es muy similar a las actitudes que el apóstol Pablo visto que viviéramos en los tiempos del fin. Es muy fácil verlo esto hoy en día. Segundo Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermano, aquí se está describiendo la naturaleza humana. En la naturaleza humana nosotros seríamos igual, solamente el Espíritu Santo que Dios nos ha regalado no hace que esto no aflore. Tal como yo le decía ahora en la mañana, que en algún momento mi carnalidad salió y quiso que yo desertara esto. Y seguramente, hermano, cada uno también tiene que llevar su propia cruz y luchar con algo. Pero tenemos que dar la batalla, hermano, no debemos quedarnos ahí y dejarnos vencer. Tomar como dice ahí, la armadura de Dios, hermano. Una transformación hacia la santidad. Existe un proceso, hermano, que debe llevarse a cabo para que el ser humano pueda ser santo. Jesucristo dice que comienza con un llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere. Es decir, hermano, nosotros que nos acercamos es porque Dios lo dispuso así. Cuando Dios llama a las personas, ellos van a comenzar a examinarse y verán si tienen o no realmente el profundo deseo de obedecer a Dios. Este proceso de evaluación puede tomar más tiempo dependiendo de las personas. Todo el mundo quiere ser bueno, pero para pensar y hacer el bien realmente puede requerir de que la persona lleve a cabo cambios significativos en su manera de vivir. Y eso es lo que muchas veces nos va a costar. Dejar este mundo, dejar todos los placeres por dedicarnos a esto. ¿Y esto qué es lo que es? Lo que estamos aquí, hermanos, sabemos que buscamos la vida eterna. Sabemos que la carne y la sangre no le darán el reino a Dios. ¿Y nosotros qué buscamos? Justamente buscamos eso, la vida eterna. El siguiente paso en el proceso para ser santo tiene que ver con el cambio. Dios concede el don del arrepentimiento. Las personas arrepentidas comenzarán a transformar su vida para reflejar la palabra de Dios. Tendrán pues un deseo profundo de cambiar su antiguo camino de vida por el camino de la vida de Dios. Comenzarán a darse cuenta que no pueden ser convertidos sin la ayuda de Dios. Hermano, hay un llamamiento y después hay un proceso de arrepentimiento. Y si hemos causado algún daño, pedir perdón. Y esos son los dones el cual Dios va poniendo en nuestros corazones. Cuando los discípulos y otras personas estaban reunidos en la fiesta santa de Pentecostés, en el año 31 después de Cristo, escucharon al apóstol un sermón muy convincente. En Hechos 2:36 explicó que ellos eran responsables de la crucifixión de Jesucristo. Cuando las personas llegan a este punto del proceso de llegar a ser santos, hermanos, van a preguntar lo mismo que preguntaron ellos reunidos con Pedro. ¿Qué haremos, hermano? Leámoslo. Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos si mataron al autor de la vida? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La presencia de Dios, hermano, resulta evidente. No podemos ser santos sin el Espíritu de Dios. Su Espíritu revela su carácter y los atributos perfectos. Él nos dará este precioso don si estamos dispuestos a responder a su llamamiento, a arrepentirnos y ser bautizados. Entonces debemos comprometer nuestra vida a procurar la perfección y seguir el ejemplo de Jesucristo.
Dios compara el don del Espíritu Santo con una garantía o un anticipo de un tiempo futuro, de la resurrección, cuando Él promete que la santidad completa y total puede ser nuestra. Dice en 2 Corintios 1:21, entonces seremos como Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como es. Hermanos, Dios quiere que su pueblo sea una nación santa, tal como nos leímos al principio en Levítico, y les dijo, porque yo soy eterno, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, porque yo soy santo. Pero sus corazones, como bien leemos, estaban alejados de Él. Y bajo el nuevo pacto tendrán la oportunidad de ser santos, como en Hebreo 8:10. Dios quiere que hoy su pueblo sea santo. Él comienza ese proceso por medio de un llamamiento, como leímos recién. Él quiere que cambiemos y que seamos santos transformados. La presencia de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, es evidente por su Espíritu Santo en nosotros. Comenzó a desarrollar los mismos atributos que describe en Gálatas 5:22-23. Es el mismo fruto del Espíritu que debe definirnos si queremos ser santos como Él. El apóstol Pedro también escribió en 1 Pedro 1:14-16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora ya no somos ignorantes, hermanos, ya sabemos. Sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, ser santo, porque yo soy santo. Para ir terminando, un creyente que ha comprendido la santidad bíblica experimenta una transformación profunda en su mente, corazón y conducta. Hermano, los que tenemos este espíritu en nuestro corazón, no tenemos que cumplir una lista de reglas, muy por el contrario, ni tampoco somos moralmente superiores al resto, por el contrario. Tenemos que ser así como el publicano humillado. Basándonos en la enseñanza bíblica y en el texto, estas son las características fundamentales que definen a una persona que vive la santidad según el diseño de Dios. 1. Humildad profunda y gratitud por la gracia. La verdadera santidad no produce arrogancia, sino un sentido de asombro y pequeñez ante la pureza de Dios. La persona santificada reconoce que no es santa por sus propios méritos ni por guardar extremadamente una norma, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Mientras más cerca se está de la luz de Dios, más consciente se vuelve de su propia necesidad de Él, y más precioso resulta el Evangelio en su vida diaria. 2. Comprender la raíz de la santidad implica entender que la santidad significa ser apartado con un propósito divino, el creyente santo. No es que nosotros nos apartemos, sino que, como leímos antes, hermano, Dios nos apartó y nos separó con la santidad. No se amolda a los patrones, valores o deseos de la cultura que lo rodea. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entiende que su cuerpo, sus pensamientos, su tiempo y sus decisiones pertenecen a Dios. 3. A diferencia de los antiguos israelitas, que prometieron obedecer solo con palabras, pero cuyos corazones estaban lejos, el creyente entiende que la santidad vive bajo el nuevo pacto. Las leyes de Dios están escritas en su mente y en su corazón. Es un hacedor de la palabra y no solamente un oyente, como dice en Santiago 1:22. Su obediencia no surge de un deber religioso impuesto, sino por el amor y la devoción a su Creador. Hermano, aquí nosotros no obedecemos porque lo dijo Pedro, porque lo dijo Alex, porque lo dijo John, o lo dijo el hermano Oscar, o lo dijo José Miguel Celeo. No, es por el amor de Dios que nos ha mostrado al entregarnos a su Hijo por nosotros y por la devoción que tenemos nosotros a la santidad de Dios. 4. La santidad bíblica se traduce como un carácter visible. Dado que nosotros tenemos, hermano, el Espíritu de Dios, eso se refleja en nuestro diario vivir. Dado que la presencia de Dios habita en el creyente a través del Espíritu Santo, su vida cotidiana empieza a reflejar la forma natural, los atributos divinos. Manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que lo veíamos delante en Gálatas 5:22-23. Su relación con los demás cambia. Deja de lado las murmuraciones, el egoísmo y la soberbia, para reflejar la pureza moral de Dios. Hermano, si nosotros tenemos a Dios, no nos falta nada. Aunque a veces tengamos angustia, sabemos que en Dios lo tendremos todo, tenemos la vida eterna. Arrepentimiento continuo y deseo de transformación. El proceso de santificación no significa que una persona es instantánea o tiene ausencia total de los errores, sino dirección clara de vida. Cuando el creyente falla, experimenta una tristeza, según Dios lo hemos visto, o sea, cuando comete algún pecado. Hay tristeza y ese el espíritu que nos redarguye, hermano, para que nos arrepintamos. Al cristiano lo lleva a un arrepentimiento genuino y al cambio permanente. Mantiene un deseo constante de examinar su vida, abandonar el viejo hombre y ser renovado día a día, conforme al ejemplo de Jesucristo. Esto es importante, hermano, abandonar el viejo hombre y ser renovado día a día. Porque sabemos que no somos perfectos, hermano.
Y cuando nos creamos perfectos, ahí caemos en la condenación. Tenemos que irse renovando día a día. Una santidad integral. Y con esto ya, hermanos, vamos terminando. La santidad bíblica no es una postura que se adopta solo los fines de semana o lugares de culto. El apóstol Pedro enfatiza que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En 1 de Pedro 1:15. Esto significa que la presencia de Dios moldea nuestra vida, nuestro negocio, nuestra familia, los pensamientos más íntimos, su trato a los demás y su integridad en lo privado. En resumen, hermano, la santidad bíblica y la presencia de Dios transformando la vida del ser humano. Esa es la santidad, hermano. Un creyente que la entiende no busca estar por sobre los demás, sino reflejar fielmente a aquel que lo llamó, viviendo una vida de humilde entrega, obediencia de corazón y amor transformador. Hermano, espero que haya servido este estudio. A mí me sirvió bastante. Eso, hermano, tenía preparado. Quisiera dar las gracias a nuestro hermano el día de hoy por el estudio. Pastor, ¿algún comentario a la iglesia por el estudio de hoy, hermano? Hay una lucha muy dura por toda la vida que nos toque vivir en este mundo, hasta antes de ir a la resurrección, luchar contra nuestra maldad interior, el viejo hombre que llama Pablo. Así que podemos estar siempre seguros que el Señor va a probar nuestra fe y el maligno va a tratar de tentarnos para que caigamos en pecado. Si Dios no nos da un corazón humilde, que somos pecadores, somos llaga podrida, invoquemos el nombre de Cristo a nuestro favor por la iglesia y por todos los hermanos que han sido creyentes y serán creyentes hasta que éste venga, dependeremos siempre del Cristo crucificado. Pero el Cristo crucificado también trae nuestro corazón y nos convence que no hay nadie que nos haya amado como el Señor Jesús, que trajo con su muerte la paz con Dios, siendo un verdadero cordero de sacrificio, que entregó por su misericordia nuestro Dios Padre, a fin de que tuviéramos paz para con Él para siempre, hasta la venida de Él, y esto continuara en un permanente crecimiento en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso podría cooperar con una pequeña opinión. Gracias. Gracias, pastor. Aquí encontré el texto, hermano, que quisiera compartirlo con los hermanos, también para aportar al estudio de nuestro hermano, que está en el libro de 1 Juan capítulo 2, dice: hijitos míos, de estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y conocemos cuáles son los mandamientos que dejó nuestro Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, los que recién cité, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios, y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, la vida del creyente es un permanente reconocer que es un pecador, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo día a día, y que vivimos en gratitud a ese tan grande sacrificio que Él ha hecho por nosotros, que es lo que nos impulsa, hermano, a vivir una vida cristiana en gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y en base a esa gratitud, procuramos comportarnos como es de digno hijo, para no dañar y para no pisotear el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lleva a llevar una vida de creyentes, como bien hablaba nuestro hermano, y nos insta a llevar una vida de santidad por ese regalo tan grande que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, que fue derramar su sangre preciosa en la cruz por nosotros, por la cual nosotros vivimos agradecidos hasta que entreguemos nuestro último suspiro, hermano. Eso es lo que yo quería aportar, hermano. Y quisiera pedir a mi hermano Alex Elgueta si pudiera también algún comentario, hermano, por el estudio. Sí, hermanos. Gracias quiero dar al hermano Mauricio por esforzarse en procurar entregarnos una palabra de edificación. Yo creo que lo ha hecho, lo ha conseguido, y el Señor enderece estas palabras para que cumplan el objetivo, que es llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. El tema de hablar de la santidad de los cristianos es difícil, porque es muy fácil perder el objetivo, hermanos. Es muy fácil terminar centrándonos en nosotros mismos,
Pero hay un texto con el que me he topado, de los muchos que tiene el apóstol Pablo, y que me ayuda a poner los pies en tierra sobre este tema. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de aquello, lo comparto, es maravilloso por la verdad profunda que entraña, cómo lo expresa. Miren, al iniciar su primera carta a los Corintios, Pablo en la salutación dice lo siguiente, hermanos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Se fijaron? Les dirige esta carta a los ya santificados en Cristo Jesús, pero que están llamados a ser santos. Esto es muy importante porque nos pone el cable a tierra. ¿Cómo lo entendemos? No es ninguna otra cosa del otro mundo. Esto ya lo sabemos. Cuando creemos al Evangelio, Dios nos da en Cristo todo lo necesario para reconciliarnos con Él y tener esperanza de vida eterna. Como dijo en 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Él. Entonces todo aquel que crea el Evangelio tiene esa santificación absoluta para poder ser perdonado por Dios, porque no es sus méritos, sus merecimientos los que está ofreciendo a Dios, sino que está ofreciendo los merecimientos de Cristo. Y Él fue hecho precisamente todas estas cosas para reconciliarnos con Dios. Esa es la santidad, la justicia, la sabiduría y redención que nos salva. Esto viene incluido todo en el Evangelio. Pero cuando creemos al Evangelio y somos salvos, Dios nos llama a ser santos, a mostrar esa santidad que hubo en Cristo Jesús. Y este proceso lo opera en nosotros el Espíritu Santo. No es para salvación este llamado a santidad, porque no estará nunca acabada mientras vivamos aquí en el mundo. Lo único que nos salva es lo que Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, este llamado es presente, no es opción. Y tiene que ser un fruto en el que ha creído. Y si esos frutos no están, uno podría dudar si esa persona realmente ha creído. Miren, este llamado que Dios hace al cristiano que ya ha sido salvo por haber creído al Evangelio, es para conformarlo a la imagen de su Hijo, el único en el cual Él se ha agradado. Por eso nos pide que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Se da cuenta? Pero siempre tenemos que confesar que esta obra, este proceso de ser llamados a ser santos, es algo que Dios hace. Porque dice, Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad para ser agradable en todo. Nuestro pastor dijo ahí algo muy central, lo fundamental del amor. Uno solamente cuando crea el Evangelio y conoce el amor de Dios, entonces ese amor lo va a impulsar a uno a buscar esa santidad. Así Dios opera ese llamado a la santidad que Dios nos pide aquí, a través del conocimiento de la grandeza del amor que Cristo nos tuvo al entregarse de esa manera por nosotros. Pablo oraba siempre pidiéndole a Dios algo muy bueno para la iglesia, que les dé fe con amor. Así dice un texto, fe con amor, o sea, una fe obediente, una fe que se muestra al mundo, para que vean, eso lo dijo Cristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo de esta santidad que se nos está pidiendo y que no es optativa. No es para hincharnos como un pavo real, que es lo que le pasó a Corinto, ¿cierto? Y sin embargo sigue sucediendo y nadie de nosotros está libre de aquello. No, es para glorificar a Dios en medio de un mundo impío. Por eso esto lo obra Él y nos llama a que procuremos esta santidad. ¿Y cómo se logra esto, hermanos? Yo me quedo con esto: amando profundamente a Cristo. Una vez nosotros, también estudiando con el pastor, profundizamos y reflexionamos en esa palabra tremenda del apóstol Pablo cuando dijo: maldito el que no amare al Señor Jesucristo. Ese es el objetivo, porque si tú no amas al Señor Jesucristo, todos estos frutos no van a venir. Solamente unido a Cristo, a la vid, ¿cierto? Podemos dar frutos. Sin mí nada podéis hacer. Resumo:
Somos santificados en Cristo Jesús por creer el Evangelio y somos salvos por eso. Pero somos llamados a ser santos, a replicar, digamos, esta imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas, no para centrarnos nosotros, sino para glorificar en medio de este mundo impío a nuestro Dios. Es un tema, como decía, difícil, el que emprendió nuestro hermano Mauricio. Sin embargo, es algo fundamental. Y gracias por recordar nuevamente este mensaje, nuestro hermano. Muchas gracias. Eso sería lo que yo quería comentar. Gracias, hermano Alex. ¿Algún comentario, hermano Eduardo Herrera? Sí, hermano José, este tema ha sido difícil. Desde el principio, cuando lo trató la iglesia hace muchos años atrás, fue tema también de debate entre los hermanos referente a la santidad. Yo me recuerdo cuando estaba en la iglesia adventista, hay unos hermanos que no se metían con ese tema. Muchos decían que no, es algo personal, pero de aportar con un texto bíblico, las palabras de Jesús referente a él mismo, Si no creéis, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quiere decir? Que la santidad se va a buscar por otros medios. O sea, tenemos que no ser hipócritas, como dice la Escritura. En la medida que nosotros vayamos conociendo el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, vamos a poder sobrellevar esta carnalidad y hacerla morir hasta que nuestro Padre Celestial venga a buscarnos, a llevarnos a su reino amado, sabiendo que la batalla la ganó nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos que agradecer día a día mediante nuestra conducta para que nuestro Señor Jesucristo sea Él alabado. Si uno no conoce al Señor, no conoce el Evangelio, no se conoce a sí mismo, que es pecador, no va a ir por el camino como dice la Escritura, que es el camino angosto que nos lleva a la salvación, y que ese camino angosto significa que está siendo guiado por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es complejo, hermano, este tema de la santidad, pero esto está zanjado por nuestro Señor Jesucristo. A medida que nosotros estemos creyendo en Él, perseverando en Él, meditando las palabras de Él, que Él nos enseña en su Escritura, que todo se resume en dos mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. En la medida que hagamos eso, estaremos no siendo hipócritas y no ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo con nuestra conducta. Le doy gracias también a mi Padre Celestial, que a mi hermano Mauricio le puso el valor de soltar la palabra. Más que nada, nosotros seremos siempre mensajeros de la palabra de nuestro Señor, y en la medida que podamos seguir escudriñando la Escritura, estaremos preparados para perseverar en este mundo que es hostil hasta que venga nuestro Padre Celestial a buscarnos y llevarnos a su reino amado. Eso, hermano, podría aportar. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Eduardo.